Hola, estimados socios, estimados amigos, sean bienvenidos a una nueva sesión de la Academia CIDI. El día de hoy vamos a hablar sobre casos clínicos de isquemia aguda de miembros inferiores. Tenemos el gran privilegio de contar con dos grandes invitados. El doctor Constantino Peña es radiólogo intervencionista que trabaja en el Miami Cardiac and Vascular Institute en Miami, Florida. Y también el doctor Tobias Sander, que nos acompaña desde España, radiólogo intervencionista que trabaja en el Hospital Rambla. Sin más preámbulo, vamos a iniciar la plática de estos casos clínicos y le otorgo la palabra al doctor Constantino Peña. Buenas tardes, doctor. Tomás. Gracias. Un placer estar acá, especialmente con nuestros amigos. Vamos a empezar con unos casos y a ver si hablamos sobre este tema un poquitico. Este es un paciente de 84 años que presentó al hospital con 2 semanas de dolor en la parte de arriba del pie derecho. Dijo que empezó primero en el dedo gordo, pero progresó a volver toda la parte de arriba del pie. No tenía historial vascular, pero sí presentó al hospital también con un episodio que había un TIA y le notaron que resolvió después de 24 horas los síntomas en el brazo izquierdo y también había perdido el habla. Le encontraron que había empezado con una fibrilación auricular, pero ya se había controlado. Historial precedente, problemas coronarios, después que había un stent coronario, también hipertensión y otras cosas que no creo que es tan importante. Las medicinas, estabas tomando su una aspirina de 81, que es lo que usamos en Estados Unidos en vez de 100, estaba con atorvastatina y losartán y metoprolol para la presión alta. En el examen físico se vio que el pie derecho era un poco más frío que el pie izquierdo, pero no se veían ulceraciones ni cambios de color en la piel. En tocando el pie, parece que se percibía que había perdido un poco la sensación en lo que es la parte de arriba del pie, pero podía mover el pie y los dedos sin problema. En los pulsos, habían pulsos palpables bilaterales en las femorales primitivas, y también cuando usamos el Doppler, vimos que en el pie derecho, en ambos lados, que lo que es la tibial posterior y la pedal dorsal, se veía que el signo estaba un poco, lo decimos monophasic, que es decir, que en vez de tener ese cambio que se oye en la entrada y la salida de la sangre, era monofásico, es decir, que te daba como un zzz, en vez de lo que estamos oyendo. Y esto para mí, uno va aprendiendo, oyendo con el Doppler los diferentes cambios que se puede hacer. Y en el pie izquierdo estaba normal el signo de Doppler. El paciente también tuvo un examen arterial mínimo invasivo y se ve aquí que lo que vemos al nivel de la femoral y de la poplitea estaba simétrico y intacto. Pero cuando llegamos a lo que se veía al nivel del pie, ya se veía que en el pie derecho la amplitud estaba monofásica y que no se veía lo que estamos viendo, los diferentes cambios en el pie derecho. Y miramos a los dedos y se ve que todos los dedos, los 5 dedos en la pierna derecha, estaban, como decimos en inglés, flat, es decir, monofásico, que no había algún cambio de la amplitud. Con el otro sonido se veía que en la arteria poplitea, lo que vimos que parece que había algún coágulo en la arteria poplitea, y aquí se ve entrando la sangre y que esta área que no había signo que se podía ver. Yo quería pasar un poco de tiempo a hablar un poquito de cómo evaluamos estos pacientes que presentan con cambios de isquemia aguda. Y el sistema, para mí, la clasificación de Rutherford es algo que es muy importante. Y es una manera que evaluando estos pacientes es importante, porque cuando se evalúa y se pone en un sistema, una categoría de la clasificación, uno puede hablar con otras personas y todo el mundo entiende lo que estamos hablando, ¿no? Y para mí lo que vemos aquí es cómo está el examen sensory, cómo está la sensación de la extremidad, y también
cómo están los cambios, si hay algún cambio de cómo se puede mover esa actividad, porque estas dos cosas son sumamente importantes. Ya cuando vemos que hay parálisis y que no se siente nada, ya estamos a Rutherford Class 3. Y estos son muy importantes porque ya esos pacientes muchas veces ya es un cambio que se ha hecho que no van a mejorar. Ya estos son pacientes que estamos pensando ya de tratar de hacer lo más posible y muchas de estas pacientes tienen que tener una amputación. Pero cuando vemos a las personas que tienen un poco de cambios de la sensación, pero todavía tienen lo que es el motor, que todavía se pueden mover los dedos, ya esos pacientes que todavía tienen una oportunidad de una revascularización para tratar de mejorar esos síntomas. Y eso es importante porque ahí nos decidimos cuánto tiempo tenemos para poder actuar. Tomás, ¿usted usa este tipo de clasificación? Tomás. Sí, fíjate que normalmente esta clasificación pues, la otorgan los médicos clínicos. A mí la queja que yo tengo con ellos es que normalmente los mandan a angioplastía de la pierna ya cuando están en etapas más avanzadas, en 2B o hasta 3, ¿no? Y entonces es un poco hacer un trabajo de divulgación, de tratar de hacer las angioplastías lo más temprano posible, incluso cuando inician síntomas de claudicación o otros síntomas de ese tipo, porque creo que esta Rutherford, como es clínica, puede ser muy variable. Entonces, alguien puede pensar que no sé, que un Rutherford 2 puede ser un 3 y así, ¿no? O sea, es difícil hacer el consenso. Entonces, yo creo que las estrategias también para atraer a pacientes a angioplastia más tempranas son adecuadas. La ventaja que yo veo aquí es que unas veces los pulsos pueden cambiar y un pulso que uno siente puede ser que otra persona no lo sienta. Pero cuando puedes venir y evaluar al paciente y ver que el paciente está moviendo el pie o que no tiene, ya ha perdido lo que es la sensibilidad, eso para mí es algo que se puede reproducir. Y esa parte del examen para mí es muy importante. Cuando ya yo le hablo con el fellow, digo, se está moviendo el pie, está moviendo el dedo, todo está bien. Ya yo sé que ese paciente todavía tiene oportunidad de hacer una revasculación. Cuando ya veo que no puede mover, ya es demasiado. Quiere decir que hemos explorado demasiado. Y muchas veces ya podemos empezar con la misma heparina, otro tipo de anticoagulantes y darnos tiempo a ver cuánto mejora el paciente. Entonces, vamos a sumar el resumen del primer caso, un paciente de 84 años con 2 semanas de cambios en la parte de arriba del pie derecho, pie un poquito frío, tuvo una isquemia transitoria, isquémica, pero que ha resolvido, que resolvió y también una fibrilación auricular, que es nuevo para ella y puede ser la causa de lo que le pasó, por eso tiene estos cambios en la pierna derecha. ¿Cuáles son las diferentes opciones de tratamiento de estos pacientes? Para mí, ya hablé con el primero que es la anticoagulación. Yo creo que casi todos los pacientes que nosotros vemos en un sistema, o sea, agudo o que como presentan, muchos de los pacientes empezamos con anticoagulación. Muchas veces en nuestro hospital es heparina. También estamos usando ahora más al Dovanax, también la inyección de Dovanax. Parece que los pacientes se cogen lo que es el efecto más rápido con la inyección de Dovanax. Yo creo que se controla menos, pero parece que es más eficaz. Es más eficaz. En términos de la revascularización, yo creo que hay varias diferentes opciones. Se puede hacer algo endovascular, que puede ser una trombolisis, una trombectomía. También ahora tenemos tromboaspiración o una revascularización, lo que es quirúrgica. Y antiguamente todo eso es todo lo que se podía hacer. Algo quirúrgico, llegar y a ver si podemos despejar el vaso y para que llegue la sangre o hacer una desviación, un bypass, para mejorar la sangre distalmente a donde está la oclusión. La trombolisis yo creo que ha cambiado mucho. Cuando yo empecé haciendo esto ya hace muchos años, era lo que teníamos, ¿no? Que era la trombolisis. Empezamos con medicamentos por catéter para romper esos coágulos. No solamente anticoagulación, que nos previenen que formen más coágulos, pero la trombolisis es para romper los coágulos y a ver si podemos mejorar el flujo. Pero para ese tipo de tratamientos toman tiempo. Muchas veces una trombolisis puede ser que tome 8 horas, 12 horas, 24 horas para que de verdad pueda despejar el coágulo que hay, dependiendo la cronosidad que tiene el coágulo.
y la cantidad de coágulo que existe. Pero muchas veces este tipo de tratamiento usamos un catéter para que infundir la medicina directamente en el coágulo y para poder despejar el coágulo. Lo que tengo aquí son las contraindicaciones, porque yo creo que es muy importante cuando evaluamos cualquier paciente, debemos tener una idea si este va a ser un paciente que se puede dar trombolisis o no, porque eso te va de verdad te va a afectar cuando estás haciendo el procedimiento, qué es lo que vas a poder hacer, cuáles son las alternativas que tengo. Siempre entramos con un plan, pero siempre yo creo que estamos pensando qué más se puede hacer si encontramos otra situación que vemos que no esté mejorando el paciente, qué se puede hacer. Y entonces tener una idea si el paciente es un buen candidato para lo que es la trombolisis por catéter es importante. ¿Cuál sería ahí su medicamento de elección para la trombolisis por catéter? En los Estados Unidos antes yo empecé con uroquinasa, pero ya uroquinasa lo quitamos y ahora usamos Alteplasa, que es Alteplase, o se dice TPA en los Estados Unidos, y eso es lo que usamos nosotros. Ahora, la streptoquinasa todavía se consigue y hay muchos lugares en los Estados Unidos que usan la streptoquinasa. Tobias, ¿qué usan ustedes? Pues nosotros somos de la vieja escuela, nosotros utilizamos uroquinasa. Los cardiólogos también tienen la alteplasa, pero nosotros tenemos muy buenos resultados con la uroquinasa y sobre todo sabemos manejarla sin complicaciones. Y yo creo que esto es lo más importante, reducir complicaciones, tener el efecto que quieres tener, abrir el vaso y reducir complicaciones. Y yo creo que todo es válido si sabes utilizar el medicamento adecuadamente. Y yo creo que estás claro con eso, saber cómo se usa, que te sientes, ¿sabes? Te sientes bien usándola y más importante en el mismo, ¿sabes? En el hospital que las enfermeras, que todo el mundo entienden cómo van a poder usarla y cuáles son las complicaciones y cómo se maneja, ¿no? Porque muchas de estas medicinas hay que infundirlo de una manera especial y cómo controlarlas, esas cosas. Entonces, en este paciente empezamos con una punción antecoronal, aquí lo que vemos en el primer panel, y se ve aquí entrando en la femoral, y muchas veces entro con un pequeño microsheath, pequeño, y hago lo que es la evaluación, el angiograma diagnóstico por ese mismo ese abordaje. Así tengo opciones lo que quiero hacer. Si quiero ser más grande, ya puedo. Si quiero quedarme con un abordaje más pequeño, no he hecho, ¿sabes?, decisiones hasta que yo vea exactamente qué es lo que hay y qué es lo que vamos a hacer. Aquí se ve que la tabla femoral superficial abierta y cuando llegamos a la poplitea, efectivamente vi una oclusión de la poplitea y más abajo vemos que con las colaterales se ve que la tibial posterior regresa, la tibial anterior regresa y puede ser que la peronea, la arteria peronea también regresa. Y en el pie creo que es muy importante saber cómo está eso. Se ve que esos vasos están llegando bien al pie. Quiere decir que si podemos abrir esto, pensamos que la circulación va a estar bien y lo que queremos hacer es proteger estos vasos distales, ¿no? Porque son los más pequeñitos, los más difíciles de tratar. En este caso decidimos que íbamos a usar un catéter Indigo de Safe French y para mí es muy importante saber qué es lo que vamos a usar para empezar con un catéter desde el comienzo que me va a dar todas las oportunidades. Y entonces la anticoagulación, creo que es sumamente importante. Estos pacientes ya deben estar anticoagulados cuando llegan, pero estar seguros cuando estamos trabajando, lo que no queremos hacer es empezar a quitar el coágulo y que el paciente esté formando más coágulos mientras que estamos haciendo el tratamiento. Varias cosas que a mí me gusta usar, muchas veces cuando hago este sistema, me gusta hacer un abordaje más grande, más largo, un destination sheath que puedo sacarle para poder chequear cómo está el flujo y yo creo que eso también me ayuda y puedo controlar y moverlo más abajo, más arriba. Y aquí se ve entrando con el catéter. Este catéter es un dispositivo de Safe French y aquí se ve avanzando con la succión, aspirando y despacito moviendo este catéter. Estos tipos de catéter se crearon para lo que es el sistema cerebral, ¿no? Estos eran catéteres que empezaron para tratar embolia cerebral, quiere decir que son muy suavecitos, que cuando uno empuja, te van siguiendo por la arteria, el daño de la arteria debe ser muy mínimo. Y aquí se ve avanzando el catéter. Y muchas veces en este tipo de sistemas, este era uno de los primeros, que es el de Safe French,
ya se veía que se podía, ¿sabes? Se tupía si tenías mucho coágulo. Y entonces por eso me gusta hacer un abordaje más largo, poder sacarlo, estar seguro que sacamos todo el coágulo, que hay bien flujo antes de empezar a avanzar el catéter otra vez. Aquí tengo dos preguntas. Dale. Por ejemplo, ahí tienes el catéter de aspiración. ¿Lo conectas a alguna máquina o con una Sí. jeringa sencillamente? Estos catéteres de aspiración van con un sistema que crean un vacuum que ya es constante, ¿no? Y un vacuum bien fuerte y constante para cuando estás aspirando. El problema con la jeringa, que era con lo que usábamos antes, cuando yo empecé y era un coágulo, entrábamos con un catéter, un guide catheter, y podemos aspirar y quedamos con una jeringa y aspiramos y sacamos todo a ver si agarramos algo. Y eso es una succión, pero es un vacuum que es muy temporal. Este tipo de sistemas con el catéter te deja quedar el vacuum a largo plazo y así puedes aspirar y siempre está abajo de la aspiración. Obviamente el problema con eso es que puedes perder mucha sangre si estás en un vaso que está corriendo la sangre. Por eso hay que estar mirando y ahora hay diferentes tecnologías que ayuda a controlar para que no pierdas sangre si no estás en el coágulo. Y luego, ¿cómo le quitas la parte de atrás al introductor para sacar los trombos? Entonces, lo que me gusta a mí, el catéter va directo y te lo aspira, pero muchas veces estás aspirando tanto, el coágulo puede ser más grande que el tamaño del catéter y se te puede crear como en este examen, o sea, en este paciente que tengo aquí, que se te agarra en el catéter y cuando uno saca el catéter quiere estar seguro que en el mismo instructor no pierdas el coágulo. Y por eso me gusta usar el destination, porque el destination tiene la parte de atrás, se puede dar vuelta y se puede sacar. Y quiere decir que los jugadores mucho más grandes y así puedes controlar y puedes ver que hay flujo y que está corriendo bien la sangre. Y ese tipo de, uno ve que está la sangre y sabe que no está tupido, que está limpio, entonces puedes seguir y puedes inyectar y esas cosas. Lo que uno quiere hacer es coger el coágulo, ponerlo en el introductor, entonces inyectar el introductor y estás introduciendo el coágulo otra vez. Y entonces teníamos este resultado. La técnica que me gusta a mí muchas veces, cuando ya abrí la poplitea, quiero buscar estas arterias tibiales. Entonces lo que uso yo es una guía. Yo dejo que la guía me encuentre el vaso y la guía la puedo usar como una guía para entonces levantar el catéter despacito para abrir. Este catéter de Safe French, entrando en las arterias tibiales proximal, para mí está bien. No me gusta ponerlo muy abajo, pero en este nivel muchas veces veo que tengo buena experiencia, pues entonces aquí se ve la tibial anterior, también hizo la misma cosa en la peronea y también en la tibial posterior, y aquí se ve que pudimos abrir los tres vasos tibiales y crear el flujo. Y aquí se ve, después vi que había una cosa pequeñita a nivel de la dorsal spides y aquí entramos con un catéter de 3 French y aspiramos esto. Cuando estoy en estos pacientes me gusta tratar de abrir todo, porque cualquier cosita aquí puede crear más coágulo y hay que estar arriba de eso y este fue el resultado. Entonces este paciente la tratamos con anticoagulación. Pensamos que la razón que tuvo el problema es que es de la fibrilación auricular. Aquí se ven los cambios después, se ve que había mejorado bastante la pierna derecha. Y entonces se fue para la casa con anticoagulación y la sigo, creo que la última que la vi hace como un año, pero la vi varios años después del tratamiento y seguía muy bien. Y estos son los tipos de catéteres, ¿no? Son unos catéteres que están hechos de una manera que son bien finitos, que se pueden guiar bien y pueden ayudar con la aspiración. Y ahora tienen aquí tecnología ahora de llevar a 7 French, hasta 8 French que podemos usar. Con eso voy a dejar que Tobias enseñe su caso. Muy bien, súper bien. A ver, adelante. Muy bien. Partir. Pues perfecto. Entonces, muchas gracias. Y yo voy a seguir ahora ya directamente con la siguiente charla. A ver si puedo meterme ahí. Vale. Entonces yo voy a repetir varias cosas que ha dicho ya Constantino, porque obviamente estamos hablando de la misma enfermedad y de técnicas muy parecidas. A lo mejor pues vamos a ver alguna diferencia en materiales, vamos a ver a lo mejor también alguna pequeña diferencia en cómo actuar sobre la isquemia, pero en general pues vamos a escuchar muchas cosas de vuelta. Voy a presentar el primer caso, que es un paciente
Un caso que hicimos hace un par de meses. Una mañana me llama el traumatólogo y me dice, mira, tengo un paciente que se despertó con el pie frío, con la pierna fría y con mucho dolor. Entonces, primero pregunto un poco qué era. Entonces me comentó que el paciente pues recibió el día anterior una prótesis de rodilla, una prótesis completa. Y lo que hay que saber un poco en la cirugía es que cuando operan estos tipos de pacientes, ponen un manguito de isquemia que lo inflan a 250 milímetros de mercurio a una presión muy, muy, muy alta. Y lo que no sabía el, el traumatólogo, o no le dio mucha importancia, que el paciente pues le colocaron un stent en la femoral superficial 19 meses antes. Entonces, estamos hablando de una prótesis en la femoral superficial y ellos inflan el manguito de isquemia. Y también hay que saber que antes retiran todas las medicaciones como Adiro, como el Plavix, les gusta mucho para que no les sangre tanto después en la prótesis. Como único antecedentes tenía el paciente que era fumador, pero no tenía la tensión alta ni tampoco tenía diabetes. Entonces, el día que vemos el paciente, ahí es importante la evaluación clínica. Y como ha dicho Constantino, es muy importante evaluar no solo que tiene una isquemia, sino el grado de la isquemia. Y para eso hay que ver el paciente. Y obviamente, pues no encontramos pulsos, pero vemos, por ejemplo, una palidez de toda la pierna. Algunos pacientes también tienen una cianosis porque no tienen retorno del venoso, porque no hay flujo arterial, por lo cual pues ahí se atasca la sangre venosa. Todos los pacientes tienen un dolor tremendo, un dolor, un reposo, un dolor isquémico, y después hay que evaluar, y ahí es la parte de la urgencia, si tienen parestesias o parálisis. Entonces, muchos pacientes después dicen, vale, pues mi pie, pues lo siento medio dormidito, no lo siento bien. Después uno pregunta, mueve los dedos, y después si no mueve los dedos, ya sabemos que estamos en una urgencia y que tenemos que actuar muy rápido. Otra cosa, como somos médicos, vale la pena echar un vistazo a la orina. La orina puede volverse en color Coca-Cola cuando hay una miolisis, quiere decir, por la isquemia se están necrotizando los músculos y entonces encontramos una orina de color de Coca-Cola y sabemos que esto es una urgencia muy, muy, muy importante. Si la isquemia no es tan importante, nosotros también tenemos a lo mejor pues una forma de alargar un poco el procedimiento. Si me llaman por la noche o por la tarde y el paciente no tiene una parálisis y no tiene una parestesia, sino solo dolor y palidez cutánea, nosotros ponemos heparina de bajo peso molecular, Adiro y Plavix, y con eso aguantamos hasta el día siguiente y ya con tranquilidad empezamos con el tratamiento. Y esto funciona muchas veces. Pero es muy importante hacer una buena evaluación. Después, si en este caso, por ejemplo, cuando conocemos los antecedentes y cuando vemos la clínica del paciente, pues ya realmente no hacemos ni ecografía, sino vamos directamente al TAC. ¿Por qué vamos al TAC? El TAC nos da dos informaciones. Nos da una vez la información dónde está la oclusión. Aquí, por ejemplo, vemos una reconstrucción coronal y vemos en la parte izquierda, en la femoral superficial, un stent. Y arriba y abajo no se ve nada de flujo. En el lado contralateral sí se puede apreciar flujo, que incluso va hasta los troncos distales, mientras que en la parte del lado derecho no se ve nada. Aparte del diagnóstico, que es un diagnóstico muy, muy acertado, mejor que el diagnóstico con el ecógrafo, podemos planificar el tratamiento. Y yo creo que esto es, yo diría, la parte más importante, sobre todo cuando son casos complejos. ¿Dónde voy a pinchar? ¿Cuáles son los pasos que voy a hacer? Y la buena planificación del tratamiento, pues, decide sobre el éxito o el fracaso.
Si pincho una arteria donde no tengo espacio para trabajar, o pincho en el lado contralateral y tiene una bifurcación muy aguda y no puedo meter los materiales al otro lado, etcétera. Entonces ahí tenemos muchos inconvenientes, y ahí por eso vale la pena hacer un angioTAC y planificar bien los accesos. Ahora, ya que vemos esta situación, vemos aquí los cortes axiales, vemos buen flujo y buen calibre en las ilíacas. También vemos en la femoral común todavía flujo. Y ahora ya estamos viendo en el lado izquierdo cómo se reduce ahora ya la luz. Solo hay una pequeña luz, un muñón perfundido. Y cuando vamos más abajo, vemos aquí la oclusión de la arteria. Vemos en el otro lado que tiene un buen flujo. Cuando vamos más abajo, vamos a nivel del stent. El stent se desmarca por un anillo ahí blanco. Y después, distal, no vemos nada, mientras que en la pierna derecha sí se ve flujo en los troncos distales. Ahora, pues, ¿cuál es el tratamiento? Nosotros cuando tenemos una lesión o cuando tenemos un evento agudo, hacemos normalmente una trombolisis. Pero en este caso, pues la trombolisis está contraindicado porque el paciente pues acaba de operarse de una prótesis de la rodilla, entonces no tenemos alternativa. Y entonces hacemos lo que también pues ha propuesto el doctor Peña, que vamos a hacer una trombectomía. Y tenemos diferentes métodos de la trombectomía. Este es el día. Doctor, ¿qué tiempo entre cuando presentó el paciente hiciste la tomografía? Entonces se trata el próximo día, en 2 días, 3 días. ¿Cómo te diriges? ¿Con qué velocidad tienes que tratar el paciente y eso? ¿Y cómo haces esa decisión? Este paciente lo tratamos el mismo día. Por la mañana, cuando me llamaron, el paciente se despertó con dolor en la pierna. Nosotros indicamos directamente un angioTAC y al mediodía estaba en la sala. Y después estábamos tratando al paciente. Porque además vimos que la situación clínica estaba bastante perjudicada. Pues este es el diagnóstico. Nosotros también hicimos aquí una punción anterógrada y ahora explico por qué. Porque utilizamos o pensamos utilizar un sistema de trombectomía, lo que se llama Rotarex. Yo ahora hablo un poco del sistema un poco más tarde, pero el sistema, cuando uno quiere utilizarlo, es mejor utilizarlo en direcciones rectas que en curvas como la bifurcación, porque ahí se atasca. Una pregunta tuya antes de que empieces. Estos pacientes que llegan con la isquemia y que te están con isquemia aguda, ¿quién te lo refieren? ¿Te llegan directamente ya a ti? ¿O por qué haces ya no haces estudios como la oscilografía o el ultrasonido? ¿Los pacientes nunca reciben esos estudios? Lo hacemos más bien en pacientes con isquemias crónicas, ¿vale? Ese tipo de métodos de diagnóstico están reservados en nuestro caso para los pacientes con una isquemia crónica reagudizada, ¿vale? Bueno, normalmente lo que es muy típico en los pacientes con una oclusión fresca, un trombo fresco, es que la guía no tiene ninguna resistencia. Hacemos el loop, como se ve aquí en la segunda imagen, y pasamos normalmente con mucha facilidad hasta abajo. Aquí se ve la prótesis y también las grapas todavía, porque se operó el día anterior. Y aquí en esta imagen vemos después la salida distal, que prácticamente es inexistente. Vemos algunas ramas musculares, pero ningún vaso hasta el pie, y el pie está prácticamente sin flujo. Pues entonces utilizamos lo que he dicho yo antes, en estas situaciones el Rotarex. Se puede aspirar, pero es mucho trombo, es que son vasos de 40 centímetros hasta abajo. Entonces yo prefiero empezar siempre con un sistema de trombectomía que nosotros llevamos el Rotarex. El Rotarex, aquí lo demostramos, es un sistema que primero hay que recanalizar el trombo, y después vemos que hay como una espiral. Esa espiral pues tiene un motor atrás. Cuando empezamos a girar, pues empieza con una presión negativa
Entonces, el trombo fresco lo aspira, lo tritura y después lo podemos después aspirar a una bolsa. Entonces, con esto logramos normalmente aspirar un trombo fresco. En una embolia es un poco más complicada, porque las embolias, como el caso de Constantino, del corazón, pues suelen ser ya trombos más organizados y no tan frescos. Esto en la trombosis aguda lo utilizamos mucho con buenos resultados. Este es el resultado después de haberlo utilizado en 2 o 3 pasos. Y finalmente, cuando ya llegamos a un momento que no podemos hacer más, pues vamos al siguiente. Y el siguiente que utilizamos es igual que ha demostrado Constantino, pues la trombectomía mecánica por aspiración. El sistema Penumbra, que es el sistema Indigo, que tiene 8 French. También es importante mencionar que 6 French está muy bien, pero estamos hablando de vasos muy grandes. Y un trombo grande aquí en la poplitea, tercera porción, con un 6 French, pues es casi imposible aspirarlo. Lo que sí se puede hacer es primero fracturar el trombo con balones y después intentar aspirar los fragmentos. Este es el sistema, digamos, más avanzados, pero nosotros cuando no tenemos el material o cuando el material, porque nosotros tenemos un set y cuando nos vienen pacientes seguidos y no nos han respuesto el set, utilizamos un catéter, un guiding catheter, y después cogemos la jeringa de 60 mililitros. De hecho, hay jeringas que se pueden bloquear, que se pueden aspirar y bloquear y mantener la succión y con eso después aspirar. Después también a estos catéteres me gusta ir hasta la tercera porción de la poplitea y a lo mejor el tronco tibio peroneo, pero no me gusta mucho entrar después a los troncos distales, porque los troncos distales son un poco más, bueno, uno con estos catéteres puede lesionar muy fácil la pared, sobre todo cuando hay lesiones ahí. Entonces, algunas veces cuando no hay tanto trombo, pues hacemos un poco angioplastia, también para el trombo que hay, pues para que se fragmente. Y después cuando vemos el trombo abajo, como en este caso, pues utilizamos un filtro. Esto es un filtro, un Spider de Medtronic, un filtro de carótidas. Aquí se ve el filtro todavía en su vaina y cuando se abre se ve que se comporta como una cesta y esta cesta después la podemos tirar para arriba y abrir así los vasos. Este es el filtro en vivo y el filtro se adapta bastante bien a los vasos. Donde no funciona es cuando hay trombos muy duros. Ahí puede ser que se va al lado del trombo o cuando hay lesiones también ahí puede haber un problema. Pero normalmente nos funciona muy bien. Y también lo he utilizado en la tercera porción de la poplitea cuando la aspiración no me ha funcionado. Porque algunas veces, y no sé qué experiencia tienes tú, Constantino, pero muchas veces tienes trombo y no lo puedes aspirar o lo tienes en la punta y lo quieres quitar y en el momento que lo pasas por el introductor, pues se desprende y se cae otra vez. Y lo vuelves a hacer y te pasa lo mismo, porque no se aspira y se queda siempre en la punta. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que eso es muy importante, especialmente si es muy grande y no se puede romper, ¿sabes? Que queda, y le decimos lollipop, es decir, que está ahí atrapado Sí. a la punta del catéter y no, o sea, cada vez que lo ponen en lo que es el introductor, los rompe y se cae para abajo. Y eso, por eso hay ahora tecnología nueva que lo van con salina o algo para romper el coágulo un poquito para que a ver si se puede aspirar. Bueno, nosotros también lo que hacemos de vez en cuando hay espacio suficiente o cuando vamos contralateral, que no es el caso aquí, pero en estos casos lo que yo hago, cojo el trombo y lo intento maniobrar o a la profunda o la hipogástrica. Y después lo suelto ahí en estos vasos, porque ahí no hacen mucho daño, pero sí logramos después mantener el vaso de la femoral superficial abierto y el trombo lo aparco después en alguna rama distal de la profunda. Y eso también funciona bastante bien. Este filtro que utilizas, lo bajas
cubierto por algún tipo de catéter, lo metes a través del catéter de aspiración o lo bajas como guía a través del trombo. Esto es un sistema que es monorail, por lo cual la misma vaina del filtro pues tiene a lo mejor 40 centímetros o 30 centímetros y después se separa la guía de la funda, por lo cual necesitas un interruptor, que yo normalmente utilizo el mismo interruptor o catéter que utilizo para la aspiración, lo dejo en la P3 de la poplitea y después bajo con el filtro y puedo trabajar de forma estable. Cuando lo quieres utilizar sin interruptor, pues no vas a ser capaz de bajarlo hasta ahí abajo, ¿vale? En casos que no tengan contraindicaciones a la lisis, lo que hacemos también es colocar el suero, porque siempre utilizamos suero del interruptor, utilizamos suero heparinizado, pero en estos casos se puede añadir a un suero de 500.000 unidades de heparina, así va goteando poco a poco la heparina también dentro y te ayuda a limpiar también distal los vasos. Pero en este caso tenía contraindicaciones y no lo podíamos hacer. Entonces, al final, pues logramos librar todo el trombo ahí de la femoral superficial hasta abajo y vemos que recuperamos 2 vasos distales. Con esto ya nos quedamos bastante contentos. El paciente recuperó su pierna y no perdió la pierna por una prótesis de rodilla, ¿vale? Buen resultado. Gracias. Entonces, para concluir un poco, la trombectomía es un método muy útil y no hay que olvidar que hay diferentes formas que podemos utilizar. La forma más simple es la aspiración, que podemos utilizar sistemas tan elaborados como el Penumbra, o podemos utilizar un catéter guía con una jeringa de aspiración, pero también podemos utilizar el Rotarex. Después hay otros, el Angiojet o otros sistemas en el mercado, o un filtro, por ejemplo, como el Spider para cosas muy puntuales, distales. También quiero mencionar una cosa, cuando yo hago angioplastia y se me cae algún trombo, por ejemplo, angioplastia para la preparación de un supera, que hay que ser bastante agresivo en la angioplastia, y se me cae algo, pues ahí con un catéter de aspiración y una jeringa de 20 para abajo, y después aspiro y se puede recuperar el trombo. Y yo creo que la trombectomía es una muy buena forma para salir de esto. Esto no es el único caso que hemos hecho así. También me acuerdo un caso de una mujer de 90 años que tenía múltiples fracturas y una trombosis también. También lo hemos tratado igual como el Rotarex aspiración, por lo cual pues combinar estas, yo creo que el éxito está en combinar las diferentes técnicas de que disponemos. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta sobre ese tema antes de pasar al siguiente caso. Yo creo que los puntos que has hecho son bien importantes, ¿no? Que no siempre vas a hacer una técnica, vas a tener varias técnicas y tener diferentes opciones, y como va el caso, cambiando para cómo mejorar el flujo y tratar de coger, a ver, el flujo está abajo, por lo menos un vaso está abajo, y el uso del mismo filtro, yo creo que es una cosa muy importante que no se lo olvide. Y el mismo catéter, muchas veces pasa algo, vas con un catéter, lo aspira y a ver si es suficiente, no tener que usar no es necesariamente usar todas estas tecnologías más costosas. Y sí, aquí otra pregunta, aquí pones Rotarex, aspiración y filtro. ¿Pondrías en algún punto la angioplastía como método para tratamiento de la isquemia? A ver, si estamos hablando de una lesión puramente trombótica, la angioplastia ayuda a fragmentar el trombo. Cuando no eres capaz de aspirarlo por un catéter de 6 o 8 French, pues después utilizar la angioplastia puede ayudar a fragmentar el trombo y después tienes más facilidad. Ahora, la angioplastia obviamente sirve para tratar una isquemia, cuando la trombosis se produce sobre una lesión subyacente, ¿vale? Entonces ahí obviamente es un método para abrir el vaso, pero no puramente de la trombectomía. ¿Y en qué posición lo harías? O sea, ¿sería antes del Rotarex,
después. No. Cuando yo veo que no tengo más éxito con el Rotarex o con la aspiración, cuando yo veo que me atasco, entonces ahí es cuando utilizo el balón y digo, bueno, voy a darle ahora un balonazo a ver cómo se comporta. Normalmente ves que después se cae el trombo más abajo y lo buscas después en otro sitio. Y también en algunas situaciones, cuando veo que hay trombo pegado en algún vaso, pues incluso utilizo un balón corto a muy bajas atmósferas y después hago un Fogarty, pero no un Fogarty para quitarlo para arriba, sino para empujarlo abajo y después buscar el trombo abajo, ¿vale? Ok. Hay dos Otra preguntas cosa, ¿sí? perdón, una cosa más, una consideración. Cuando yo voy a la trombectomía, tengo que tener muy claro que va a ser el final del procedimiento, porque hay que ir a 8 French y después si quieres seguir con lisis, ya tienes un agujero de 8 French, por lo cual se te aumenta mucho el riesgo de complicaciones en el sitio de punción. Por lo cual, pues, la decisión trombectomía lo tengo que tener muy claro que voy a terminar ese mismo día con el paciente. De acuerdo. Hay una pregunta del panel de los asistentes. Dicen, ¿siguen utilizando en algún caso la infusión de medicamentos sin aspiración o siempre se realiza la aspiración y como trombectomía? ¿Hay casos donde solamente hacen trombolisis? Sí, por supuesto. Y ahora voy a demostrar un caso con lisis, ¿vale? Pero aquí pues me he concentrado un poco en la trombectomía cuando tienes contraindicaciones a la lisis. En todos los pacientes, también de la trombectomía, ponemos 5.000 unidades de heparina. Eso de base, ¿vale? Porque si no puedes aspirar y en la aspiración pues formas otro trombo, por lo cual en el procedimiento sí tienen que estar anticoagulados los pacientes. Muy bien, adelante si quieres el siguiente caso. Vale, entonces, si no hay más preguntas o preguntas que hay, a lo mejor se pueden hacer después de la charla, pero voy a seguir con el siguiente caso. El siguiente caso es un paciente de 64 años. El paciente era fumador activo, creo que también tenía la tensión alta y tenía un LEDISH, por lo cual le pusieron un bypass aorto bifemoral 6 meses antes. Se ocluyó el bypass y después tenía una isquemia aguda en la pierna derecha y los cirujanos vasculares, como única alternativa, pues decidieron a realizar después un bypass axilofemoral en el lado derecho. Los que conocemos el tema sabemos que estos bypasses tienen una permeabilidad pésima, son bypasses extraanatómicos y el bypass no aguantó ni 2 días y ya apareció el paciente con dolor agudo, dolor en reposo. Obviamente cuando vimos la pierna tenía cianosis, tenía creo que estaba conservada ay, es que no veo bien ahora. Bueno, estaba conservada la movilidad, pero tenía parestesias. Entonces, aquí, como siempre, ya vimos o ya sospechamos una oclusión del bypass. Aquí sí se hizo una ecografía porque sospechamos una complicación o una oclusión del bypass y vimos que el bypass axilofemoral estaba ocluido. Y como siempre, pues hicimos una arteriografía, un angiotac. Entonces, el angiotac, como he mencionado antes, es tan importante para tomar una decisión del tratamiento, para ver cuáles son las opciones que tenemos, dónde vamos a funcionar. Entonces, por eso hacemos el angiotac. Aquí vemos la aorta abdominal permeable. Aquí esta es la zona de la anastomosis del bypass. Es una anastomosis terminolateral. Pues aquí en el otro anillo vemos el bypass ocluido. Después tenemos aquí otra vez la misma situación. Y aquí este anillo demuestra la arteria nativa abajo y el bypass arriba.
Pues esta es la situación. Vemos que en el lado izquierdo, derecho está todo ocluido. En el lado izquierdo, ¿Usted, doctor Constantino, también siempre solicita angiotac? Sí, yo creo que el angiotac es muy importante, especialmente si tienes para la decisión qué es lo que hay y ayudarte con el abordaje. Si vas a ir contralateral, si vas a ir, sé qué vas a encontrar. Yo creo que los puntos que ha hecho el doctor Sánchez son muy importantes. Planificar eso bien es bien, o sea, crítico para estos procedimientos. Muchas veces cuando hago la trombolisis me gusta estar del lado contralateral, porque ¿sabes? Con la trombolisis no me gusta estar antegrado, pero eh, casi siempre si estoy haciendo una succión o algo mecánico, me gusta estar cerquita. Entonces quiero estar seguro cómo está la arteria, si hay algo anatómico que tengo que saber. ¿Y usted en las trombolisis farmacológicas las deja por mucho tiempo, 24 horas o hace terapias más cortas? Sí, muchas veces 24 horas es el límite. Yo cuando empezábamos, siempre 24 horas, 48 horas y cosas venosas eran un poco, o sea, más de tiempo, hasta 3 días si hacía falta. Yo creo que ahora hemos cambiado, ¿sabe? Casi siempre lo máximo va a ser 2 días. Es raro que va a 3 días, arterial o venoso. Y yo creo que cuando ya estás haciendo 2 días es que ya no hay otras opciones. Si estás tratando de hacer lo más que pueda, yo creo que eso es muy importante. Pero también preguntan el público, ¿ustedes en algún momento utilizan un cutting balloon? prácticamente nunca. En muy pocas ocasiones utilizamos uno. Sí, yo igual. Este tipo de situaciones no. Normalmente se utilizan para fístulas, ¿no? Sí, fístulas, por ejemplo, sí es una opción, o de alta presión. Las dos cosas sirven. Entonces, estábamos hablando de que tenía un bypass ocluido. Aquí está la anastomosis proximal, que estaba conectado con la arteria, con la aorta abdominal, y este es el bypass axilofemoral ocluido. Después, aquí vemos la arteria nativa por debajo y por arriba el bypass ocluido. En el lado izquierdo vemos una recanalización de la arteria ilíaca externa, que también se ve en la reconstrucción coronal. Y después, más distal, el lado izquierdo sí mantiene flujo, mientras que el lado derecho no tiene nada. Y esta es la situación distal. Distal tiene flujo hasta la arteria femoral superficial distal, izquierda, mientras que en el lado derecho no hay ningún paso. Ahora, piensen ustedes qué harían en este caso, porque aquí lo importante es ahora tomar una decisión a ver qué se hace. Y yo creo que ahí este es, digamos, el problema. Esto es una situación crónica que se agudizó por un problema del bypass. Pero nosotros, por ejemplo, no vimos ningún sentido en recanalizar un bypass axilofemoral porque no aguantó ni 2 días. También el nativo tampoco nos gustó mucho, y como vimos que después la arteria o la aorta tenía opciones, decidimos por recanalizar la aorta, y este paciente no tenía contraindicaciones de una lisis, por lo cual utilizamos un tratamiento fibrinolítico. En un primer día, pues hicimos primero la arteriografía, vemos aquí un LEDISH, después se ve que en el lado izquierdo se recanaliza la ilíaca externa, en el lado derecho solo vemos la arteria hipogástrica, la ilíaca interna. Después, distal, vemos prácticamente muy pobre flujo en el lado derecho. Y esta es la situación. Vale, entonces, la arteriografía se ha hecho por arriba y aprovechamos el acceso de brazo para hacer recanalización y fibrinolisis. Y empezamos primero con el eje derecho. Pues recanalizamos. Aquí se ve que llegamos hasta abajo, empezamos a meter uroquinasa y lisamos. Este es como lo hacemos, ¿vale? En un primer lugar, pues obviamente se hace el diagnóstico, se recanaliza la lesión o la oclusión. Después, una vez ahí, se intercambia por una guía, o lo que hoy en día utilizamos es el Prograde, el microcatéter. Después, el Prograde está en la parte distal, en el vaso permeable, digamos. Se inyecta ahí 250,000 unidades de uroquinasa, retirando hasta el inicio
de la oclusión y después se deja una noche con uroquinasa a 100.000 mililitros por hora. Y eso durante una noche. El día siguiente controlamos, vemos si hay lesiones subyacentes y después tratamos o continuamos según lo que veamos. Nosotros no utilizamos heparina, utilizamos solo uroquinasa. Y no hemos tenido problemas, complicaciones trombóticas, pero tampoco hemos tenido ninguna complicación de hemorragia, que son las complicaciones más frecuentes cuando uno piensa en una fibrinolisis. Y dejando la heparina aparte, pues con eso nos salvamos de las complicaciones hemorrágicas. Únicamente bloqueamos el interruptor con 3.000 unidades de heparina. Pues el día siguiente... Una duda con el tiempo ahí de la fibrinolisis. Sí. Hay de las unidades por hora. ¿Cuántas horas? ¿Todo el día? Toda la noche hasta el día siguiente. Sí. Pues normalmente 24 horas. ¿Vale? Después tenemos, según el resultado, aquí el problema era que no tenía salida, por lo cual pues funcionó algo la lisis, pero no como queríamos. En el otro lado vimos que la situación estaba bien, entonces empezamos a angioplastiar. Y eso es, yo creo que un poco la contestación a lo que hemos hablado antes, ¿no? Que nosotros sí angioplastiamos, pero no en la trombosis, sino cuando ya tenemos una situación después de una lisis. Entonces realizamos angioplastia, aquí kissing stent, ya se ve que cogimos un acceso también por el lado izquierdo. Un balón viene por arriba, el del lado derecho, y el otro del lado izquierdo viene por abajo. Después decidimos por lo menos asegurar un acceso, el acceso del lado izquierdo, y metimos aquí un stent cubierto, que lo prolongamos, y después retiramos el acceso de arriba y fuimos solo por el acceso del contralateral, realizando tratamiento después de la ilíaca. Colocamos stents y al final pues continuamos con lisis. Aquí ya fuimos con el microcatéter hasta los troncos distales y empezamos desde los troncos distales hasta arriba con la fibrinolisis y se ve que después ya tenía bastante buen resultado. Pero ahora pues es la pregunta que hacemos con el sector aortoilíaco. Entonces decidimos realizar un setup. Para la gente que no sabe qué es un setup, es Covered Endovascular Reconstruction of the Aortic Bifurcation. Quiere decir que realizamos un tratamiento con stent cubiertos para reconstruir el sector aortoilíaco, la bifurcación. Este es un B-graft aórtico que hemos puesto ahí en la aorta distal. Ya se ve que abajo también tenemos otro B-graft colocado. Pues lo colocamos ahí muy cerca. Después vemos que por el otro lado pues no tenemos mucho acceso. Yo en ese momento lo quería ajustar muy justo. Y por eso pues dejé solo un pequeño agujero abierto que después pasé la guía, inflé con el balón, como se ve, para hacer el agujero. Y después colocamos dos B-grafts, dos stents cubiertos, para después hacer el tratamiento y reconstruir el sector aortoilíaco. Y finalmente, este es el resultado final de esta isquemia, que el bypass nos olvidamos de él y solo vamos ahora pues reconstruyendo esto. Vemos que la femoral superficial solo con fibrinolisis está bastante bien y la salida distal pues a través de pues la tibial anterior y los otros también, si uno se fija bien, la peronea también viene bastante bien en este caso. Y con eso ya le salvamos la pierna al paciente. La pierna izquierda nunca estaba en una isquemia crítica. Se ve que la femoral superficial estaba ocluida distalmente, pero decidimos no hacer nada porque estaba completamente compensada la pierna. Entonces, aquí yo creo que lo importante es que la fibrinolisis es un tratamiento muy bueno, pero hay que saber manejarlo. Y después hay que saber que tenemos las posibilidades de colocar stents y utilizar la angioplastia para reconstruir las ilíacas,
sector aortoilíaco o femorales para salvar la pierna de un paciente. Muchas Muchas gracias. Buen caso. Gracias. Lo que yo quería hacer el punto que yo creo que es muy importante, el concepto de la fibrinolisis es uno que uno da está trombolítico y lo que está haciendo es, estás eliminando el trombo. Entonces te da, cuando ya haces 24 horas, 18 horas, 16 horas de trombolisis, ya has eliminado el trombo, entonces puedes hacer otras maniobras. Puedes usar los stents, puedes usar los balones, puedes usar todo, porque ya has eliminado lo que es el trombo agudo y lo que debe quedar es más crónico que puedes tratar como tratas otra enfermedad. Yo creo que eso es la ventaja, eso lo importante, y para mí lo más importante de la trombolisis, porque te está ayudando a eliminar el trombo. Y también otra parte importante que te quería preguntar, Tobías, ¿cuántos días en total tardó tu recanalización? O sea, ¿cuánto le invertiste? Muchos intervencionistas a veces quieren ahorrar mucho tiempo o acelerar las cosas, hacer todo al mismo tiempo. A ti, más o menos, dime cuánto tardaste, cuántos procedimientos le hiciste a este paciente. En este paciente en particular eran 3 días. Quiere decir, el primer día era arteriografía y recanalización de lisis y nada más. Estos suelen ser pues procedimientos de media hora, 1 hora máximo, porque esto va bastante rápido. Y después el siguiente día ya uno empieza a trabajar y como continuamos con lisis, pues trabajamos también el tercer día. Y normalmente la mayoría de nuestros casos pues son 2 días, pero también tenemos algunos casos como 3 días o otros casos que cuando la guía, por ejemplo, se mueve, se va a otra rama, pues entonces no tienes éxito de la lisis, tienes que volver a empezar y ahí se puede prolongar un poco, pero en general pues 24 o 48 horas. Muy bien, pues excelentes pláticas. Doctor Constantino, nos quedamos cortos de tiempo para ver el siguiente caso. No te preocupes, quiero darle las gracias al doctor Sander porque primero es oscuro, a la 1 de la mañana, y ahí está. Y yo creo que esto es lo más importante, esta colaboración, y espero que todos puedan aprender algo y espero la próxima presentación y el próximo tema. Gracias. Pues bueno, igualmente, muchas gracias. La verdad, siento un poco de estos inconvenientes y a lo mejor te he robado un poco de tiempo para poder presentar tu charla, pero a lo mejor podemos repetirlo en otro momento, ¿eh? Exactamente, sin problema. Vale. Sí. Pues muchísimas gracias a ambos por participar en nuestra Academia CIDI. Muchas gracias, estamos muy agradecidos, hay muy buena participación y pues les damos la despedida a todos nuestros socios y todos nuestros inscritos en el curso. Les mandamos un fuerte abrazo y ya saben que aquí estamos para ustedes. Los esperamos próximamente en el nuevo curso de CIDI. Y en Viña. Y en línea. Eso. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.